Meditemos en un pasaje. Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 13. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Hasta allí, por el momento, hermanos, la lectura en la palabra de Dios. Estaba pensando en este tremendo pasaje acerca de la transfiguración del Señor Jesucristo. Y sin duda que esta transfiguración fue una demostración visible de la gloria del Señor, de su gloria. Y entonces uno puede contemplar así de esta manera al Señor. Dice: se transfiguró delante de ellos, el versículo 2, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice: resplandeció su rostro como el sol. Mucho se sabe, mucho se ha hablado y mucho se ha comentado acerca de, de esto, ¿no? ¿Qué será ver el rostro del Señor de esta manera, reflejado así, resplandeciente como el sol? Uno no puede mirar porque duelen los ojos, queman los ojos. Pero hermanos, esa es la gloria del Señor. Resplandeció su rostro como el sol. Y nosotros, bueno, por la fe tenemos ese privilegio, contemplar su rostro. Claro, vemos y hemos estado meditando el rostro del Señor allí, crucificado, sufriente, allí en la cruz. Pero Él está lleno de gloria porque ha triunfado sobre la muerte y sobre Satanás. Él resucitó al tercer día. Y entonces, al contemplarle así, podemos ver la singularidad de nuestro amado y precioso Salvador. Y podemos llegar a concluir de que en realidad ninguno como Él. Y este pasaje, hermanos, se menciona en los 3 evangelios, Mateo, en Marcos y en Lucas, y estaba mirando que cada uno de ellos nos da detalles diferentes, distintos respecto de la gloria del Señor y respecto de su persona. Aquí en Mateo, por ejemplo, dice que en el versículo 3, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y aquí aparece Moisés. Moisés aparece aquí con el Señor en ese monte. Y uno recuerda cuando Moisés, allí en el libro del Éxodo, capítulo 34, desciende del monte con las tablas de la ley, y en el versículo 29, Éxodo 34, 29,
Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Mire qué interesante, hermanos. Cuando Moisés desciende del monte con las dos tablas del testimonio, él no sabía, no se había dado cuenta que la piel de su rostro, dice, resplandecía después que hubo hablado con Dios. Mire qué interesante, porque después de que Moisés estuvo allí en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Y, y dice en el verso 33 más abajo, cuando acabó Moisés de hablar con ellos, después que volvió y estaba con Aarón, dice, puso un velo sobre su rostro. Puso un velo sobre su rostro. Es que Moisés, hermano, se puso un velo que ocultaba ese resplandor. Y él lo podía hacer. Él podía hacer esto porque era el reflejo de una luz. Pero en cuanto al Señor se nos dice que su rostro resplandeció como el sol. Imposible de ocultar. El sol no se puede ocultar. Nosotros no lo vemos porque a veces está nublado, pero está allí. El sol no se puede ocultar y el rostro del Señor imposible de ocultar. Es que, hermanos, el Señor no reflejaba una luz, sino que Él mismo es la fuente de la luz. Y entonces Moisés, cuando está con el Señor en aquel monte, su rostro, la piel de su rostro, dice, resplandecía. Hermanos, ojalá en esta mañana nosotros al descender del monte, porque estamos en el monte, en la presencia del Señor en este momento, podamos descender con nuestros rostros iluminados, habiendo contemplado la gloria del Señor. Estamos en la presencia del Señor, hermano, y vemos su gloria, y contemplamos su rostro brillante, hermoso, precioso, refulgente como el sol, pero que esa gloria se pueda también reflejar en nosotros. Moisés lo vio. Moisés fue privilegiado. Conversó, dice en el capítulo 33 del Éxodo, cara a cara, como quien habla cada uno a su compañero. Y Jehová el Señor le mostró a Moisés su gloria. Y hermanos, hoy tenemos nosotros el privilegio de ver la gloria del Señor, contemplarle, hemos entrado a la presencia suya. Y cuando terminemos esta reunión, cuando descendamos allí de su presencia, cuando descendamos del monte, que nuestro rostro resplandezca también. Bueno, eso es lo que nos dice Mateo, al menos lo quiero destacar así. Marcos en el capítulo 9, si me acompañan por favor, Marcos el capítulo 9, nos habla de los vestidos del Señor. Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos nos dice aquí que sus vestidos eran blancos. Y la razón de esto, hermanos, no es otra que la pureza del Señor. La pureza del Señor. No era el resultado de una limpieza, esos vestidos blancos del Señor, blancos como la nieve.
No era el resultado de una limpieza, no era que el Señor los hubiera mandado a lavar, no era el resultado de una limpieza, sino que era más bien el resultado de que esos vestidos nunca se habían contaminado, jamás, jamás se habían contaminado. Él es sin pecado, pero dice la Escritura que por nosotros se hizo pecado, pero en su esencia Él es sin pecado. Nosotros sí hemos sido lavados de nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero el Señor nunca se contaminó con el pecado, porque Él es sin pecado. Sus vestidos blancos, resplandecientes, muy blancos, dice allí Marcos, como la nieve. Ese es el Señor. Esa es su esencia. Esa es su pureza. Esa es su gloria. Y hermanos, en esta mañana eso es lo que nosotros contemplamos. La pureza, la blancura, la gloria del Señor. Y nosotros hoy estamos blancos porque nuestros vestidos inmundos han sido lavados, pero a precio de la sangre preciosa de Cristo, derramada por nosotros en la cruz. Y Lucas el capítulo 9, Lucas capítulo 9, y en el versículo 28 leemos que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. He aquí dos varones que hablaban con él. Y aquí está Elías. Lucas señala entonces la conversación entre Moisés, Elías y el Señor. ¿Y de qué hablaban? Sobre el sacrificio de Cristo allí en Jerusalén. El sacrificio que el Señor Jesús iba a realizar allí en la cruz del Calvario. Hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir allí en Jerusalén. Ahora, uno piensa en Elías, ¿no? Está conversando con el Señor. Y si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, pasaje conocido allí, Elías y los sacerdotes de Baal, los profetas de Baal. Bueno, sería allí una visión, una confirmación allí del sacrificio. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a buscar ahí el versículo. Desde el versículo 20 tenemos allí que Elías está allí en aquel monte Carmelo y él está solo. Su cabeza tiene precio. Jezabel, la reina malvada, lo persigue para matarlo. Y sin embargo, él ha convocado allí, Acab dice que ha convocado a los hijos de Israel y ha reunido a los profetas allí en el monte Carmelo. Y entonces, allí Elías solo prepara allí el sacrificio. Y él clama,
Elías dice en el verso 36, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y entonces Jehová escucha y consume aquel sacrificio. El sacrificio de Elías allí en el monte Carmelo, sin duda que es uno de los más destacados en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Todo el sacrificio se consumió, recordemos que estaba incluso mojado, rodeado de agua, pero Dios obró allí y consumió aquel sacrificio, quemó, dice, las piedras, el polvo y aún dice que lamió el agua que estaba en la zanja, todo consumido. Pero hermanos, esto no es nada. Esto no es nada en comparación al sacrificio de Cristo en la cruz. Esto no es nada. El Señor se entregó a sí mismo. Y dice allí en Lucas que Elías conversaba acerca del sacrificio de Jesús que iba a hacer él en Jerusalén. El sacrificio de Elías seguramente lo recordó en ese momento, cuando conversaban allí. Pero Elías debe haberse dado cuenta que su sacrificio allí en el Monte Carmelo no era nada comparado con lo que Jesús iba a cumplir allí en Jerusalén. Hermanos, qué tremendo es. El castigo de nuestros pecados caería sobre él. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Hermanos, ese es nuestro Salvador. De él contemplamos su gloria, la gloria del Señor. Moisés, vemos cuando descendió del monte y estaba allí su rostro, la piel de su rostro resplandeciente, y él tuvo que cubrirla. Pero el rostro del Señor, refulgente como el sol al mediodía allí. Marcos nos habla de los vestidos del Señor blancos, puros, sin mancha. Él es inocente, santo, puro, sin mancha, pero por nosotros se hizo pecado. Y nosotros hemos sido lavados y limpiados por la sangre preciosa de Cristo. Y Lucas nos habla del sacrificio suyo allí en la cruz. Tremenda obra, tremendo sacrificio. Por aquel sacrificio, hermanos, tenemos salvación y vida eterna que perdura hasta el día de hoy. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no caer postrados a sus pies contemplando su gloria? Tremenda transfiguración del Señor. Hermanos, como decía al principio, que al terminar esta reunión podamos descender del monte de la presencia del Señor con nuestros rostros resplandecientes, habiendo contemplado la gloria del Señor. Que el Señor bendiga